enero sobre las expectativas para este 2024 y de acuerdo a lo que había sido pues el desenvolvimiento económico y político de la región latinoamericana. Dice así este artículo: el crecimiento económico en América Latina y el Caribe se desaceleró al tocar 2,2% en 2023. Aproximadamente la mitad de la tasa de crecimiento de 3,9% registrado en 2022, según informó, por ejemplo, para enero, en ese momento, y lo reseñaba entre otros medios, el Banco Mundial. La multilateral publicaba ese reporte sobre las perspectivas económicas mundiales y estimaba que Latinoamérica crecería 2,3% este año, 2024, una mejora de 0,3% en comparación con el estimado anunciado en octubre, y que su pronóstico para 2025, sin embargo, bueno, de acuerdo al Banco Mundial, repito, a esta multilateral, se iba a reducir en 0,1% al pasar de 2,5% a 2,4%. La inflación elevada, las condiciones financieras restrictivas, el comercio débil, los eventos climáticos adversos frenaron el crecimiento de la inversión y la producción en 2023, según señaló el organismo. Pero ¿cómo vamos en 2024? ¿Cuáles son las estimaciones ya cuando estamos entrando al segundo semestre de este año? Profesor, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A usted gracias. Permítame que lo presente para aquellos que están recién sintonizando, para que se ubiquen mejor en esta entrevista. El profesor Andrés Servín es analista internacional, es presidente del Consejo Académico de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, antropólogo, es autor especializado en América Latina, en el Caribe, en Rusia, en Eurasia, en Asia-Pacífico y también autor del libro Guerra y Transición Global. Es profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Ahora sí, profesor. Entonces, ¿qué Gracias. información se maneja hasta el momento y de acuerdo a esa información que se tiene, digamos, de diferentes organismos, como puede ser este que acabo de citar, el Banco Mundial, de acuerdo a esas informaciones que se comparten, qué estimaciones se hacen para lo que resta de este año y para el 2025 y particularmente en la región latinoamericana, países como Venezuela? Bueno, según lo que indica el último informe de la CEPAL, en Ujú, realidad lo que hay es un crecimiento a la baja para este año. El estimado es de 2,1 para toda la región, con diferencias muy claras entre lo que es México y Centroamérica, que tienen un crecimiento previsto de 2,8. El ámbito del cono sur, digamos, de los países del sur, el promedio está previsto en 1,6, ujú, bastante bajo, ujú. y el ámbito del Caribe se mantiene entre 2,7 y 2,8. Entonces, el resultado, lo que estamos viendo es que en realidad hay un decrecimiento en vez de un Ujú. crecimiento económico como estaba previsto. Y esto está asociado a los factores ya mencionados, pero yo creo que también hay una ausencia de una voluntad política colectiva en la región para ir avanzando en algún tipo de medidas de carácter colectivo también, en términos de la inserción en el sistema internacional y de obtener algún tipo de beneficios más allá de las asociaciones que se están dando en este momento en un entorno internacional que está cambiando muy rápidamente y frente al cual muchas veces los gobiernos de América Latina no tienen una capacidad de reacción adecuada y no piensan estratégicamente cómo se va a desarrollar su vínculo con el resto del mundo. Pero además, profesor, ¿qué tanto perjudica el factor ideológico político, no? Porque siento, bueno, de acuerdo a resultados incluso de elecciones que ya se van dando, de las estimadas también para este año, que seguimos entrampados en un péndulo de extremos hacia la izquierda, de extremos a la derecha, con lo cual también se hace mucho más difícil conciliar y llegar, como dice usted, a tomar medidas que favorezcan a toda la región. Absolutamente de acuerdo. En ese sentido, lo más llamativo es que un organismo como la CELAC, que debería estar conduciendo al resto de la región en una interlocución con actores importantes del sistema internacional, más allá de las rivalidades geopolíticas que existan, bueno, no lo está haciendo, o lo hace muy tímidamente, o no logra con el consenso necesario en lo interno para avanzar en ese sentido. Entonces, yo creo que realmente estamos en una situación de polarización ideológica, por un lado, de polarización ideológica entre los gobiernos de izquierda que van llegando, los gobiernos de derecha que van llegando también, pero básicamente porque tenemos un fenómeno muy particular del populismo de izquierda o de derecha que funciona en prácticamente toda la región, obviamente con casos específicos, ¿no? Ujú. Y que sigue dando grandes resultados. Increíble, Bueno, como recurso electoralmente sí, sí, para mantenerse, sí, para ganar poder y claro. bueno, muchas veces hasta para mantenerse por bastante tiempo. Exactamente, lo que pasa es que es un recurso para mantenerse en el poder o asentarse o anclarse en el poder de alguna manera, pero no es un recurso necesariamente útil Ujú, para mejorar la condición de vida de los pueblos de la región. mm. De hecho, usted comentaba también, bueno, de lo de los temas de geopolítica, las rivalidades dentro de ese terreno macro.
¿Qué información maneja? ¿Cómo ve? ¿Qué análisis hace con relación a países como Irán, Rusia, China, en esa relación con la región latinoamericana? De hecho, me gustaría que revisáramos a Cuba, que vemos se está acercando cada vez más a México, que seguramente, pues, y de acuerdo a cómo han sido sus acciones anteriores, siente que es un país que le puede dar cierta estabilidad dentro de la crisis que está atravesando. Bueno, en realidad yo no sé si hay una solución inmediata a la crisis que está atravesando Cuba, que es una crisis que viene arrastrando. Pero la relación con México es una relación histórica. Recuerden que México en su momento era uno de los pocos países latinoamericanos que reconocía el régimen cubano. Mm, Entonces, esa relación está ahí. Lo que pasa es que los alineamientos ideológicos están muy marcados en este momento en la región, en términos de quiénes están alineados con Occidente, y en ese sentido aunque sea tácitamente, apoyan todo lo que hace Occidente, tanto en el ámbito de Europa Oriental, específicamente la guerra en Ucrania, como en el ámbito del conflicto entre Hamas y el Estado de Israel en Gaza. Y hay otros que de alguna manera cuestionan ese posicionamiento, se alinean más bien con lo que es el eje euroasiático, podríamos llamarlo de esta manera, que son Rusia, China e Irán, y que de alguna manera están planteando también una reforma del sistema de gobernanza global y particularmente en el ámbito financiero. Y esto es una especie de tensión permanente entre la posibilidad de que se desate o escale un conflicto de carácter bélico hacia una tercera guerra mundial, o la posibilidad de que en realidad vivamos en dos sistemas paralelos en donde wow. la dinámica económica sea y financiera fundamentalmente sea diferente. Ajá, pero paralelas. Ajá. Y la región, entonces, de acuerdo a cómo vamos en ese paralelismo, ¿cómo estaría? Y la región, bien, gracias. Ay, profesor, no me diga eso. Ay, como usted pretende alimentar mi esperanza. No, yo quisiera alimentar su esperanza, pero Ay, soy Dios mío. bastante escéptico con respecto a Sí, la capacidad de los pragmático. gobiernos por las características que les habíamos atribuido. A mí no me importa que sean de izquierda o de derecha, lo que me importa es que sean realmente pragmáticos, y esa es la palabra, y realistas en términos de no alinearse necesariamente con un bloque o con el otro, sino aprovechar de las posibilidades y de los vínculos que ofrecen ambos bloques o no sé si llamarlos bloques, porque esto ya nos lleva a plantearnos la idea de una Segunda Guerra Fría, etcétera. Es Mm, otra discusión. Pero sí, estos alineamientos diferenciados entre lo que es Estados Unidos, Occidente, Europa, por un lado, y lo que es el eje euroasiático, que generalmente en América Latina conocemos poco, no nos hemos metido a analizarlo y estudiar, y lo único que está presente siempre es China, porque ujú, básicamente lo rescata como un rival importante Estados Unidos. Pero le aseguro que lo que es Eurasia es mucho más amplio que China y que Rusia, y además que tiene que ver mucho también con la emergencia del sur global, porque hay toda una serie de países de economías que han emergido en el ámbito euroasiático y que podrían ser eventualmente buenos socios desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de la inversión para América Latina, pero que no se han aprovechado cabalmente. Por cierto, hoy leí justamente que la CELAC estaba intentando un acercamiento a Corea del Sur para establecer algún tipo de acuerdo. Vamos a ver qué sale de eso, porque también lo hizo con China, pero no funcionó mucho, con Rusia no funcionó mucho, con la India no funcionó mucho. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta nueva iniciativa, pero yo creo que es fundamental la comprensión de lo que pasa en el ámbito euroasiático, es mm, decir, más específicamente asiático, y eso nos falta en América Latina de una manera dramática. ujú. ¿Y qué cálculos hace, por ejemplo, con lo que va a ser los resultados presidenciales en Estados Unidos, de mantenerse Biden o de regresar Trump a la Casa Blanca para la región? Bueno, lamentablemente no tengo la bola de cristal, No, pero tengo dentro de algunas, su, algunas, dentro de su, algunas. así es, dentro de su especialidad y como analista internacional, lo que viene ya además revisando de las Eh, acciones, ¿no? Dentro de esa geopolítica. Mire, yo creo que obviamente a primera vista la posibilidad de que salga electo por segunda vez Trump a la presidencia de Estados Unidos puede cambiar drásticamente toda la ecuación de cómo se está ordenando el mundo, porque puede tener una posición muy distinta con respecto a lo que es la Unión Europea. Ya de hecho Estados Unidos tiene una posición distinta con respecto a la Unión Europea porque es la que está al frente del conflicto con Ucrania y no necesariamente involucrándose Estados Unidos más allá de la ayuda militar y financiera, ¿no? Ujú, Pero bueno, ese es un aspecto que hay que tener en cuenta siempre. Y a partir de ahí hay que ver también cómo va a afectar
la visión y la estrategia de Estados Unidos con respecto al Asia-Pacífico, porque la clave de mucho de lo que está pasando tiene que ver con esa rivalidad entre Estados Unidos y China, y la admisión o no de que hay un mundo multipolar donde además juegan actores importantes como Rusia y eventualmente pueden jugar la India o Irán papeles bastante relevantes. Insisto que nuevamente nosotros en América Latina no terminamos de apreciar del todo, ¿no? Pero este es el panorama que puede darse con un cambio en la presidencia de Estados Unidos. Ahora, Claro. de todas maneras, siempre detrás de eso hay todo un conglomerado muy complejo de intereses Ujú, que favorece orientarse hacia un lado, hacia otro ujú. lado. Pero yo creo que, en mi perspectiva, por lo menos para Estados Unidos, la guerra en Ucrania no es la prioridad. La prioridad es la rivalidad con China. ¿Y dónde queda la migración forzada? Ese éxodo que está presionando a muchos países en el continente americano, particularmente a Estados Unidos también, que cree pues también puede ocurrir en lo que resta de 2024 y esa política en conjunto por parte del continente americano ante estos dramas, incluso hasta humanitarios. Sí, yo creo que eso es un drama que lamentablemente muchas veces, al que se responde lamentablemente muchas veces de una manera más ideológica que realmente pragmática y eficiente. Yo creo que evidentemente habría que ganar. Primero, el drama de los refugiados tiene que ver con las presiones internas de los países de donde proceden que no terminan de resolverse porque muchas veces hay condicionamientos externos. Y segundo, ese flujo migratorio que, entre otras cosas, llega a Estados Unidos, pero también llega fuertemente a Europa, Ujú. genera toda una serie de actitudes muy cargadas de xenofobia, de racismo, si usted quiere, en el sentido de mantener a esa gente afuera para no mezclarnos con ellos, ¿no? Y tercer punto, y esto es más importante, no hay políticas consistentes con respecto a cómo manejar la migración, cómo estructurar la inserción de los nuevos inmigrantes al país de recepción y cómo manejar además las situaciones con los países de origen, porque es de ahí de donde surge el Claro. problema, no solamente de Estados Unidos o de Europa. Europa son un poco la consecuencia de lo que pasa en los países de lo que antes se llamaba tercer mundo y se llama sur global, ¿no? Entonces, por lo pronto, el panorama no es muy alentador para la región latinoamericana en lo político, económico y, por supuesto, lo que uno espera, que es la calidad de vida de la población, ¿no? Sí. Y También. hay otro punto que le faltaría ahí agregar, el tema climático. Sí, 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 sí. Y bueno, y también ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué pasa Sí, en sí, gestiones sí. como la de Milei, que acaba de llegar a un país en crisis como Argentina? También periodos, bueno, que se supone, ¿no? Y que cambios y elecciones que se estiman para otros países. Así que podemos hacer nuevamente una conversación con usted, profesor Andrés, para seguir ¿Cómo no? evaluando el comportamiento de la región. Quiere que le dé un pequeño punto de optimismo en todo este panorama Ok. para que, bueno, primero que Brasil se ha convertido en la octava economía del mundo, superando a Italia en el grupo de los siete, por ejemplo, ¿no? Y eso es un Ajá. punto importante. Segundo, que cuando uno analiza los datos, a pesar de lo que yo dije de que el Cono Sur en América Latina iba a ser el que menos crecimiento tendría este año, lo cierto es que hay una serie de economías muy potentes que son economías, yo diría, que respondan al modelo primario de exportación, ¿no? Pero que eventualmente con una inyección adecuada de tecnología y de educación podrían estar compitiendo en el sistema internacional. Mm. Bueno, esa es la gran pregunta, si los gobiernos pueden hacer el delivery de esas cosas. Ahí está, el gran desafío para todos. Mil gracias, profesor, por Correcto. haber estado con nosotros. Andrés ¿Cómo no? ¿Cómo Servín no? es analista internacional, es presidente del Consejo Académico de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales CRIES, antropólogo, autor especializado en América Latina, el Caribe, en Rusia, Eurasia, en Asia, Pacífico, entre otros. 1:35. Vamos a hacer una pausa, en breve regresaremos. Es Gladys en Éxitos hasta las 3.